Hola, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. ¿Y usted? Bien también. Acuérdense que mañana tenemos la prueba. En horario de clase. Probablemente va a empezar a las 11. Así que hoy día voy a repasar la última materia que dimos, que es lo que es geología estructural, para que les sirva para mañana. Ya, ahí está la PPT que vimos, que ya la subí a la plataforma, al aula. Eh, Estábamos viendo que la geología estructural es la parte de la geología que estudia las estructuras geológicas, ¿cierto? Formadas principalmente por el magma, pero también incluye lo que son las vetas y los mantos, que son yacimientos. La parte de arriba dice tamaño. Podemos clasificar de acuerdo al tamaño los magmas. Cuando son menores a 100 kilómetros cuadrados, un magma que enfrió lentamente al interior de la Tierra se le llama stock. Entonces esa parte que está ahí arriba es un stock. Y cuando son mayores a 100 kilómetros cuadrados se le denominan batolitos. Entonces todo esto que está acá, y obviamente es muy grande, aquí está cortado, se supone que sigue, tiene una superficie mayor a 100 kilómetros cuadrados, por lo tanto es un batolito. Forma. También las estructuras geológicas se pueden agrupar en masas rocosas concordantes o discordantes. ¿Con qué? Con los estratos, ¿ya? Dice concordante o discordante con los estratos. Con respecto a las rocas que intruyen, perdón. Por ejemplo, este magma penetró esa zona, ¿cierto? Por presión. Por presión, la presión del magma empieza a, una parte del magma puede entrar a fundir y otra tiende a cortar. Bueno, así que todos estos son cuerpos tabulares, o sea, con forma de tabla. ¿Ah? Eh, Acuérdense que una forma de tabla, como les dije, es la forma que tiene un celular. Un celular es una tabla, ¿cierto? O sea, tiene tres dimensiones. La dimensión más delgada, que es la que estoy mostrando ahí, es la potencia. ¿Ya? Cuando la tengo así, cuando tengo un plano que se ve así o así, cuando tengo un plano que se ve así como una recta o así, sin mostrar las otras dimensiones, se dice que está en vista de filo. Vista de filo. ¿Ya? Ahí estoy viendo la potencia de este cuerpo, ¿cierto? Ahí ya tengo otras dimensiones, tengo esta que está acá y tengo esta que está acá. Esta generalmente es la corrida, ¿ya? Esta que está acá es la corrida. Y esto que está acá sería como la longitud o el largo. Y la que baja acá, justo si la superficie fuera donde termina la cámara, tengo una que baja acá, esa sería la profundidad en que está el cuerpo mineralizado o cuerpo magmático. No necesariamente tiene que ser una veta, puede ser un dique, ¿cierto? Entonces, esto es un cuerpo tabular, este también, pero este es concordante, ¿cierto? Concuerda con los estratos. En cambio, este es discordante. Este sería discordante o concordante, este dique que está ahí. Que dicen, sería concordante o discordante. Ese dique está cortando los cuerpos estratificados. Estos son estratos, lo está cortando, por lo tanto es discordante. En cambio, este filón tipo manto, es el acolito y es el opolito, es concordante, o sea, está en la misma dirección que los estratos, es concordante. Por lo tanto, eh, lo que hace es penetrar igualmente, ¿cierto? Penetra el magma por la presión, pero busca salida hacia los lados. ¿Por qué? Porque encontró menos oposición, menos resistencia hacia los lados que hacia arriba. Aquí también encontró menos resistencia hacia los lados, por eso se expandió. Pero aquí después muestran otra cosa que sería una chimenea volcánica, ¿ya?
ese sí es como un tubo, ¿ya? Ese no sería un cuerpo tabular, sino vendría siendo como un tubo de material magmático. En todo caso, aquí están mostrando, se supone que todo está en rojo, pero están mostrando como que está solidificado ya. Por lo tanto, este volcán estaría extinto. Filón, manto, sí, también se llama, son cuerpos tabulares paralelos a la estratificación de las rocas adyacentes, o sea, paralelo a estas rocas o estratos. La colito son grandes masas en forma de gran lentejón de varios kilómetros con la superficie interior plana y la superficie convexa hacia arriba. Y la superior, o sea, esta que está acá, es convexa hacia arriba y esta es plana. Pero es un gran lentejón, ¿cierto? Concordante, ¿cierto? Porque está paralelo a los estratos. Lopolito, algo parecido, son grandes masas de roca ígnea con forma de platillo. También es una gran masa de roca ígnea con forma de platillo. ¿Ya? Es como casi el ancho del volcán este, ¿cierto? Por lo tanto, esto debe tener unos 10, 15 kilómetros. Después dice el filón o dique. Bueno, el filón y el dique son cosas distintas. El filón, en Chile, los filones son las vetas, y el dique es, es un cuerpo magmático que penetró, ¿cierto? Y cortó varios estratos. Ambos, tanto los filones o vetas y los diques, que son los cuerpos magmáticos, son cuerpos tabulares que cortan las estructuras de las formaciones rocosas, o sea, de los estratos. Se forman generalmente por la inyección de magma en la fractura. En el caso de los diques se está hablando de eso. Tiene la forma de murallas o paredes. En el caso del filón o beta, sabemos que, imaginémonos que voy a hacer una beta acá, yo voy a dibujar una beta, la voy a cambiar de color, para que se vea distinto. Entonces aquí vamos a dibujar una beta, ¿ya? Es una beta. Por lo tanto, un cuerpo tabular, lo voy a hacer más grueso porque es un cuerpo tabular. En este caso sería discordante, ¿cierto? ¿Qué pasó? Este cuerpo no está formado por magma, pero este magma cuando fue enfriando, fue liberando los gases y esos gases penetraron una fractura que fue preexistente. Porque este cuerpo al intruir genera muchas presiones acá, por lo tanto se pueden formar fracturas así. ¿Ya? Entonces una de esas fracturas se rellenó con fluido hidrotermal. El fluido hidrotermal son los vapores que salen del magma al ir enfriándose, que salen a alta presión, ¿cierto? Y penetran fracturas preexistentes, y esa fractura preexistente, esos vapores también empiezan a enfriarse, ¿cierto? Empiezan a bajar su temperatura, se condensan, formando líquidos hidrotermales. Y esos líquidos hidrotermales son abundantes en iones metálicos, tienen abundancia de iones metálicos. Y esos iones metálicos, en la medida que se va enfriando este fluido hidrotermal, permite que los iones metálicos se tiendan a agrupar, ¿ya? Se tienden a juntar, por ejemplo, los iones de cobre con los iones de cobre, ¿ya? Los iones de plata se tienden a reunir con los iones de plata. Y así forman vetas, yacimientos tabulares, ¿ya? Entonces, igual, si bien no es magma lo que rellenó esa fractura, es algo que depende del magma, que es el fluido hidrotermal, que hace que migren ciertos iones metálicos y se puedan agrupar formando estos yacimientos tipo filón o beta. ¿Entendió lo que dije? ¿Están ahí o no? ¿O están en TikTok? Sí, profe. Una consulta, el fluido hidrotermal, ¿cómo era? No alcancé a escribirlo ahí, apunte. Un fluido hidrotermal es un líquido, ¿cierto? Que es producto del enfriamiento del magma, y ese líquido está enriquecido con iones metálicos, ¿ya? Que normalmente son sulfuros metálicos. En el caso del oro no, pues el oro siempre está solo. Y puede formar vetas, ¿cierto? De cobre, vetas de plata, vetas de oro, ¿ya? Eso. Ya, profe, gracias.
Un batolito, ¿qué es? Un batolito es una gran masa, ¿cierto? De roca ígnea, pero esa roca ígnea fue magma primero, que se enfrió formando rocas ígneas, mayores a 100 kilómetros cuadrados. Entonces todo eso que está ahí fue un magma fluido, pero después fue enfriando lentamente, formando una masa de roca ígnea, o roca magmática, ¿cierto? ¿Cuándo forma la roca? Cuando se enfría. Y generalmente estos batolitos están formados por o granito o monzonita cuarcífera, como les dije antes. O granito o monzonita cuarcífera. Yo les decía que toda la parte costera de la quinta región está formada por un batolito. O sea, la roca madre, como los suelos en los cuales nosotros construimos, en los cuales nosotros plantamos, son suelos donde su origen es un batolito, ¿cierto? Costero. Hoy en día, por la erosión, nosotros estamos viviendo, imagínense que este es el batolito original, ¿ya? De la costa. Entonces nosotros actualmente, debido a la erosión del batolito, estamos viviendo acá nosotros. Entonces, todo esto vendría siendo la degradación o la oxidación, la meteorización del batolito originalmente. ¿Ya? Entonces, todo esto es la roca magmática, ¿cierto? La monzonita cuarcífera que les dije que es la más abundante acá en la quinta región, que está degradada. ¿Por qué se degradó? Por la erosión, por el agua, por la lluvia que penetró, ¿cierto? Entonces, esto formó suelos aptos para plantar vegetales. Pero todos los suelos originalmente nacen de la degradación, ¿cierto? De rocas que van degradándose, oxidándose y formando los suelos. ¿Ya? Al principio, un cuerpo magmático de monzonita cuarcífera o granito se tiende a requebrajar, ¿cierto? Producto de los cambios de temperatura, el agua penetra este cuerpo, ¿cierto? Va oxidando superficialmente, sigue oxidando hasta que parte de la roca que requebrajada se separa y va formando como clastos dispersos entre medio de una masa más blanda. Los clastos son como piedras, ¿ya? Y finalmente los clastos también se degradan y queda el primer nombre que toma ese suelo es arcilla, ¿ya? Arcilla. Y la arcilla en general, como ustedes saben, es de color rojiza y es por su abundancia de hematita. Hematita. La hematita es un óxido de La hematita es un óxido de hierro, ¿ya? Y es de color rojiza, ¿ya? La hematita es roja, igual que la hemoglobina. La hemoglobina es la molécula, ¿cierto?, que atrapa el oxígeno en la sangre. Por eso es roja la sangre, ya por su abundancia de hierro. Por eso cuando una persona necesita hierro y no tiene el suficiente hierro en su sangre, ¿qué es lo que le da a la persona que no tiene hierro en la sangre? O tiene muy poco, más bien dicho. Artrosis, ¿no? Anemia. Sabía que era con usted. Andaba cerca. La limonita es otro óxido de hierro, pero esta es de color amarilla. Un color amarillo. Entonces, cuando ustedes ven una roca que superficialmente está amarilla, es porque tiene limonita. Si superficialmente está más o menos roja, es hematita. Si hay una combinación de ambos, se tiende a ver como cafezoso. Por eso el suelo en general es cafezoso, por la abundancia de óxido de hierro. Piensen ustedes que el 5% de la corteza terrestre está conformada por hierro. Obviamente no hierro puro. Estamos hablando lo estamos hablando en la mayoría como hematita y limonita. Pero el 5% de la corteza terrestre, que no deja de ser, ¿cierto? Por lo tanto, el hierro es lo más abundante en la corteza terrestre. Pero encontrarlo en cantidades suficientes como para que sea un yacimiento, eso es lo complicado. No encontramos yacimientos de hierro en todos lados.
tiene que haber ahí una concentración importante de otro mineral de hierro que se llama magnetita. Magnetita. Y ahí es cuando vale la pena, digamos, explotar un yacimiento, porque tú no puedes explotar la hematita y la limonita que está en el suelo, ¿ya? Porque está en muy baja concentración. Cuerpos discordantes, entonces eso ya lo vimos. Ahora hablamos de los batolitos, que eran grandes cuerpos magmáticos, ¿cierto? Que enfriaron lentamente bajo la tierra, mayores a 100 kilómetros cuadrados. El stock es algo muy parecido, la diferencia principal es que son cuerpos más pequeños, o sea, su superficie es menor a 100 kilómetros cuadrados. Después tenemos un cuello volcánico. Cuello volcánico, al terminar el volcán su actividad y extinguirse, ese cuello se solidifica, ¿cierto? La columna de magma que ocupa el conducto se solidifica y se forma una masa de roca ígnea que recibe el nombre de cuello volcánico. Cuello volcánico. Ese cuello volcánico a veces queda expuesto debido a la erosión. Si aquí, por ejemplo, pasaron glaciares, lluvia abundante por cientos, miles de años, finalmente va a quedar una cosa así como esto. ¿Ya? Esos son cuellos volcánicos antiguos. ¿Por qué queda eso? Porque es la parte más dura. Todo lo demás se erosionó. La parte más consolidada era esa. En cambio, la otra está más acuérdense que cuando estos son coladas de lava o coladas de material piroclástico, en cambio esto es puro magma sólido que se enfrió, entonces dura más tiempo a la erosión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Caracterización geológica de rectas y planos en el espacio. Las rectas y los planos los podemos ver también dibujados como mapas en geología, ¿cierto? Mapas geológicos que muestren vetas, diques, etc. Las rectas las puedo definir como, o las puedo definir, más bien dicho, las puedo determinar, me bastan 2 puntos, o un punto y una pendiente, ¿cierto? En geología hablamos de rumbo y buzamiento. El rumbo es una cosa, ¿cierto? Y el buzamiento es otra. El rumbo es el ángulo respecto al norte y el buzamiento es el ángulo que forma una recta o un plano respecto del plano horizontal. Y también tenemos el dip y el dip dir. El dip es el manteo y el dip dir es la dirección hacia donde cae, ¿cierto? Como vimos, el manto o el plano. Rumbo y buzamiento. Bueno, el rumbo se mide en la recta roja o la recta verde. ¿Dónde se mide el rumbo? La roja. No, pues Pero no. buscando en la verde. El rumbo se mide en la recta verde, en la recta que está en el plano horizontal. Esa recta verde es la proyección de esta roca, de esta recta. Es como que estuviera iluminada por el sol arriba y esa sería la sombra. Es una proyección, ¿cierto? Si aquí estuviera el sol justo arriba y alumbrar hacia abajo, esa recta, ¿cierto? Justo a las 12 del día formaría esta otra recta en el plano. Y esa recta es la que me indica el rumbo de esta recta. El rumbo es el ángulo respecto al norte. Aquí dice proyección ortogonal de una recta sobre un plano horizontal. Esa es la recta donde yo mido el rumbo, no es el rumbo en sí, ¿ya? Entonces, si el norte está hacia allá, es el norte, el ángulo que define el rumbo sería este, ¿ya? Yo proyecto hacia atrás el norte y ese sería el ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, el rumbo de esa recta verde coincide obviamente con el rumbo de la recta real, ¿cierto? Va a ser este, va a ser norte, alfa, grados, este. Ese sería el rumbo. Norte, alfa, grados, este.
Acuérdense que los ángulos son ángulos sexagesimales, o sea, de 0 a 360. Generalmente tomo los ángulos menores, ¿ya? Y yo también podría tomar todo este ángulo, ¿cierto? Que está atrás, 12. Pero generalmente me refiero al ángulo menor. Entonces ese ángulo que está ahí está cercano a los 90 grados, ¿cierto? Podría ser norte, 87 grados este, como ejemplo solamente, ¿ya? Es muy raro que dé justo los grados completos, ¿cierto? Entonces generalmente queda una cosa así, 86 grados, 20 minutos, ¿cómo se notan los minutos? Con una coma nomás. Y los segundos podría tener 30 segundos. Así se miden los ángulos, ¿ya? Sexagesimales. Aquí lo aproximado 87. Pero generalmente va con minutos y segundos. La misma calculadora te lo puede entregar de esa forma. Donde aparecen las comas y los puntos, ahí aparece. Fíjense que si ustedes miran su calculadora, en una de las teclas aparece un 0, que son los grados, después viene una coma, que son los minutos, y después 2 comas, que son los segundos. ¿Ya? ¿Alguna duda? No, profe. Recuerden que estamos en un repaso hasta el momento de la materia última que vimos, pero seguramente como tenemos 3 horas vamos a avanzar un poco más. Rumbo, usamiento. Acuérdense que las horas son de 35 minutos académicas, ¿ya? Cuando dice que tienen 3 horas, se refiere a 3 periodos de 35 minutos. Ya no son de 1 hora cronológica, ni tampoco son de 45 minutos como antes. Porque nos dimos cuenta, ¿cierto?, en la universidad y en la mayoría de las universidades, que se avanzaba mucho más rápido online. Por lo tanto, no es lo mismo 2 horas de 45 minutos en sala que 2 horas de 45 minutos por online. En online se avanza mucho más rápido porque usted no interactúa mucho. Entonces, cuando estamos en una sala común y corriente, uno interactúa más, por lo tanto, la materia va más lenta. Por eso se disminuyeron las horas de 45 a 35. El buzamiento es otro ángulo, ¿cierto? Que es el ángulo que forma la recta, que está en rojo, ¿cierto? ¿Con qué cosa? Con el plano horizontal. ¿Ya? Entonces esta recta que está en rojo, que tiene su proyección, y esa proyección, yo le puedo sacar el rumbo a esa proyección, ¿cierto? Que es el ángulo respecto del norte. El ángulo que forma esta recta, que esta sería la que está en 3D, ¿cierto? Se puede decir, porque está en el espacio, forma un ángulo con su proyección, o forma un ángulo con el plano horizontal. Y ese ángulo es el buzamiento o manteo, ¿ya? Acuérdense que tiene esos dos nombres. Buzamiento o manteo. No es manto, es manteo, ojo. Pero también puedo definir planos, ¿cierto? Planos en el espacio, ya sea con 3 puntos o o una recta y un punto. ¿Ya? 3 puntos o una recta y un punto. De esa forma yo puedo definir, ¿cierto?, un plano. Con 3 puntos o con una recta y un punto. En geología hablamos de rumbo y manteo, que es lo que define un plano, ¿cierto? Su rumbo y su manteo. Porque teniendo el rumbo tengo esto, ¿cierto? Tengo la recta en el espacio. Y si tengo el ángulo, ya voy a definir el plano. En vista de perfil sería eso, y este sería el plano. Por lo tanto, el buzamiento sería este. Entonces, teniendo eso, y teniendo su proyección en el plano, puedo obtener el rumbo. Entonces, con rumbo y manteo yo tengo definido un plano. El manteo, si no me equivoco, también se llama dip, y el dip dir
es lo que me indica hacia dónde cae el plano. Ahí tengo un plano, ¿cierto? Donde se ve parcialmente la potencia, no sé, ese no es el ancho real, ¿cierto? Porque estoy viéndolo en perspectiva, pero ahí se vería lo que es la potencia. El rumbo viene siendo la intersección de ese plano con el plano horizontal, o sea, con la superficie. Pues pensando que la superficie es plana, ¿cierto? La superficie es plana, como en el altiplano, ¿cierto? Un plano, una veta, un dique, va a cortar esa superficie formando una recta. Y en esa recta yo mido el rumbo de ese plano. Ese plano, acuérdense que está representando o un dique o una veta. O un dique o una veta. Entonces, si el norte está para allá, acuérdense que el norte está en el plano, forma un ángulo, ¿cierto? Con respecto a esta recta, que es la intersección de la veta, ¿cierto? O del dique con el plano que representa el horizonte, ¿cierto? El suelo, donde nosotros hacemos las cosas, ¿ya? Voy a dibujar una persona ahí para que se den cuenta de aquí donde nosotros andamos. Este es el plano superficial o plano horizontal. Entonces este plano, ¿cierto? Va a cortar este plano horizontal. Este plano horizontal puede estar más abajo, no necesariamente la veta va a llegar hasta arriba. Ya imaginemos que este sería la superficie, ¿ya? Aquí este plano no está llegando arriba, pero igual tiene su rumbo, ¿cierto? Porque está cortando un plano horizontal. O sea, siempre una veta o un dique va a cortar el plano horizontal. Siempre lo va a cortar, independiente que no llegue a la superficie. Ya, no es que no necesariamente este plano horizontal es donde caminamos, ¿ya? Ahí dibujé para que entiendan que es un plano. Pero podría darse esta situación, que el plano no llega a la superficie, pero igual corta un plano horizontal, y en esa recta que se forma, en esa intersección, es donde yo tengo que medir el rumbo. Y en este caso, el rumbo, ¿cierto?, de ese plano es más o menos norte, norte, también es un ángulo importante, porque no sé, igual al anterior voy a poner 86 grados, ¿cierto? Ese sería su rumbo. Pero también el rumbo lo puedo medir con este otro ángulo, ¿ya? Pero generalmente se hace con el ángulo más chico, ¿ya? Porque ahí sería norte, imagínense, más de 270 grados tendría, ¿cierto? Más de 270 grados, diríamos hacia el oeste, ¿cierto? Porque va hacia el oeste, primero, después sigue. Entonces lo lógico es hablar hacia dónde queda, porque aquí sería, va hacia el oeste, ¿cierto? Pero después como que vuelve al este. ¿Se entiende? Aprovechen de aclarar sus dudas. Ya, ahí tengo dibujado, ¿cierto? Un plano, no se ve la potencia de ese plano. Recuerden ustedes que los planos reales en terreno siempre tienen potencia. Pueden tener una potencia grande o una potencia pequeña, pero siempre van a tener un espesor. Aquí no tiene espesor, ¿cierto? Porque está dibujado un plano nomás, un plano como en geometría. Los planos en geometría no tienen espesor. Por eso se dice que son de 2 dimensiones solamente. Que tiene esta dimensión y esta otra, ¿cierto? Solamente, por eso hablamos de 2 dimensiones. Pero en el mundo real, los planos sí tienen espesor, por lo tanto tienen potencia. Ese plano, ¿cierto?, está formando un ángulo con respecto al horizontal, que es este. ¿Ese sería qué cosa? ¿Ese ángulo? ¿Cómo se llama ese ángulo? Manteo, pues chiquillo, ya lo hemos conversado. Manteo o buzamiento. Y aquí está mostrando el manteo real.
¿Por qué? Porque es el que conforma la línea de máxima pendiente con el plano horizontal. La línea de máxima pendiente, LMP, es esa que está ahí. Pero tiene infinitas líneas de máxima pendiente, no es que esté justo al medio. Esta también es una línea de máxima pendiente, porque está paralela a esta. Y todas las paralelas a la línea máxima pendiente son líneas de máxima pendiente. Todas estas serían líneas de máxima pendiente, ¿cierto? Están paralelas. O sea, tienen el mismo ángulo respecto de la horizontal. Por ahí es donde, si yo tuviera una esfera y la suelto acá justo en la orilla, esa esfera va a correr por la línea de máxima pendiente, va a bajar por la línea de máxima pendiente, porque es la más rápida para llegar al piso, ¿ya? Por el tema de la gravedad. Por eso se llama línea de máxima pendiente. Entonces, si yo tengo una esfera de 2 metros o 3 metros de diámetro, imagínense una esfera de acero de 3 metros de diámetro en un cerro, y yo suelto esa esfera, siempre va a correr por la línea de máxima pendiente. No puedo pensar una esfera más pequeña porque van a haber imperfecciones en la ladera del cerro que puede hacer que se frene, ¿cierto? Si considero una pelota de fútbol, puede que no llegue hasta abajo. Si considero una bolita menos, ¿cierto? Puede que ni avance porque va a quedar atrapada en los primeros espacios que tenga la ladera del cerro. Entonces el manteo real siempre es el manteo que se forma en la línea máxima pendiente y el plano horizontal. Es un ángulo, ¿cierto? Que está definido por la línea de máxima pendiente y el plano horizontal. Ese es el manteo real. No siempre estamos viendo el manteo real, por eso estamos definiendo lo que es manteo real, ¿ya? En este caso lo estoy viendo, ¿cierto? Pero a veces no se ve el manteo real. Yo puedo estar viendo un corte, por ejemplo, en un cerro y estoy viendo esta recta, miren. Y yo creo que ese es el manteo. Yo estoy viendo una vista de filo justo en un corte, pero no, ese no es el manteo real, este ángulo que está ahí. Ese ángulo no es la línea máxima pendiente. Es una recta que está contenida igualmente en el plano, pero no es la línea máxima pendiente. ¿Se nota la diferencia o no? Guillo. Si no interactúan, voy a dejar la clase hasta acá nomás. Rumbo y manteo. Entonces, tengo esta recta, que es el rumbo, pero no el rumbo, es decir, ustedes saben a lo que me refiero. De ahí dice rumbo, pero en el fondo es la recta donde yo mido el rumbo. En este caso, la recta donde yo mido el rumbo viene a ser, ¿qué cosa? La intersección entre el plano, que puede ser un dique, una veta, y ¿qué cosa? Y el plano horizontal. ¿Ya? Entonces, en esa intersección se forma esta recta en rojo, y ahí es donde yo mido el rumbo, o el ángulo que hay respecto del norte. Eso es para poder definir el plano, por eso necesito el rumbo, para poder dibujarlo, por ejemplo, en un plano donde yo puedo ver, por ejemplo, dónde está la veta, necesito definir el rumbo, y necesito definir también hacia dónde cae el plano. Esta recta que está ahí me muestra hacia dónde cae el plano, ¿ya? Esa recta es perpendicular a esta otra recta, que es donde yo mido el rumbo, ¿ya? Esa recta, ¿qué recta es? Es la proyección de la línea máxima pendiente. Entonces, la proyección de la línea máxima pendiente vendría siendo esta recta. Y esa es hacia donde cae el plano. Por lo tanto, este es el manteo real, ¿cierto? Este que está acá. Pero esa que está ahí no es el manteo real. Esta que está acá no es el manteo real. Porque esa línea que está ahí, si bien está contenida en el plano, esa línea segmentada en verde está contenida en el plano, pero no es la línea máxima pendiente. Por lo tanto, el ángulo que forma con respecto a su proyección, que sería la línea verde que está ahí abajo, no es el ángulo que representa el manteo real. No es el ángulo que representa el manteo real. Este sería un manteo aparente. Esta que está acá sería un manteo aparente. Este es el manteo real. O sea, el ángulo entre la línea máxima pendiente y su proyección en el plano horizontal.
¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, no entendí lo último que dijo. ¿Qué cosa? Dijo el manteo real. Las líneas que hizo ahí no la entendí muy bien. Ya. Aquí, esta es la línea máxima pendiente, ¿cierto? Que es la línea segmentada en negro. Esa línea forma un ángulo, ¿cierto? Respecto de su proyección. Esa es la proyección, pues, de esa recta. ¿Ya? Si yo ilumino acá, se va a formar una sombra que es esta. Esa es la proyección. Esa línea que está ahí es una recta que está en el plano, pero no es la línea máxima pendiente. Pero también se proyecta en el plano horizontal. Como no es la línea máxima pendiente, forma un manteo aparente. Un manteo aparente, que no es el manteo real. El manteo real es el que está formado por la línea máxima pendiente y su proyección en el plano horizontal. Ahí entiendo, vale. Ya. Aquí se entiende mejor, se supone. Ahí se ve el plano se ve que tiene una potencia, ¿cierto? Claramente. Pero la única parte donde yo puedo ver la potencia real que tiene el plano no es en cualquier lado. La potencia real solamente la puedo ver cuando miro acá, mire. Cuando miro por acá. Si miro en esa dirección, ahí estoy viendo la potencia verdadera. O sea, el grosor que tiene el plano. ¿Ya? Siempre el grosor se mide perpendicularmente, pues ahí lo dibujé así, pero se mide perpendicularmente respecto del plano. ¿Qué significa eso? Que verdaderamente yo tengo que medir así. Tengo que medir así. Ahí estoy mirando la potencia verdadera, el grosor verdadero. Aquí yo no estoy viendo la potencia verdadera. Acá, ni acá tampoco, porque no está en vista de filo. Vista de filo significa que yo miro hacia allá y voy a ver el plano solamente así, mira. Vista de filo significa que yo voy a ver el plano así solamente. Como vimos en el primer dibujo. No se ve ni la altura, no se ve ni la corrida no se ve. Esta es la corrida, ¿cierto? Esa dimensión no la estoy viendo. Estoy viendo solamente esta. Por eso se llama vista de filo. ¿Ya? Lo único que estoy viendo es la potencia real. Por lo tanto, cuando está en vista de filo, yo puedo realmente conocer el manteo real, que es el ángulo, ¿cierto?, respecto de la horizontal. ¿Ya? Y el mismo que está acá, pues. Aquí también está la horizontal ahí. Este ángulo. Ese ángulo que está ahí, el mismo que está ahí. ¿Ya? Pero acá no tengo, aquí no tengo la vista de filo, porque si yo miro por acá, yo miro hacia allá, yo miro hacia allá, yo veo esto, pero también veo esto, esto, esto. Si esto es transparente, estoy viendo todo el plano prácticamente. Estoy viendo esta parte, si esto es transparente, voy a ver el plano, también se dan cuenta, porque no está en vista de filo. Igual si miro por acá, lo mismo, veo esta parte del plano, pero no la voy a poder diferenciar de esta otra, 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 porque estoy viendo todo el plano. ¿Ya? Si esto fuera transparente, obviamente, veo todo el plano, igual acá. Aquí se ve como está mirado de abajo, pero no está mirado de abajo. Está mirado así, ¿cierto? ¿Cómo lo hago para que se dibuje más, se vea mejor? Estoy mirándolo así. Estoy mirándolo perpendicular a este plano. Esa flecha se supone que perpendicular a este plano. Entonces yo veo esto, pero también veo el resto del plano. Aquí no, porque aquí yo no veo el plano. Porque si miro para allá, no se ve esta parte del plano. Se ve solamente una vista de filo. Se ve esto nomás. ¿Se entiende la diferencia?
entre el manteo real y el manteo aparente. Cuando yo veo el manteo real, el plano va a estar solamente en vista de filo, ¿ya? No voy a ver el resto, voy a ver solamente la potencia del plano, ¿ya? Voy a poder ver esta raya solamente. Voy a ver la potencia, ¿cierto? Y el largo. Este largo lo voy a poder ver, obviamente. Y este punto que me indica, me está indicando que el plano cae hacia acá, hacia la izquierda. Significa que si yo perforo ahí, ¿qué pasa si perforo en ese punto rojo? ¿Voy a encontrarme con el plano o no? Imagínense que esta es la superficie, yo perforo. ¿Me voy a encontrar con el plano? ¿Me voy a encontrar con la beta? ¿Si que fuera una beta? No, ¿Ah? no, ¿Cómo que no? entonces sí. Pero la idea es que usted lo vea, ¿por qué? Po? ¿No ve que el plano llega hasta acá? ¿Hasta esta parte? ¿Está llegando hasta ahí o no? ¿Ve que esto es una cosa transparente? Si yo perforo ahí, voy a llegar por ahí, por lo menos, pues ahí voy a perforarlo el plano. Eso está atrás de la parte hasta donde llega el plano. En cambio, si perforo ahí, voy a llegar al plano, ¿no? Estoy atrás ahora. La idea es que entiendan y no sea adivinanza la cuestión. Voy a perforar acá, voy a poner la segmentada para que se den cuenta que está atrás. No voy a llegar al plano porque está atrás. ¿Se dan cuenta? Y esto cae hacia la izquierda, no hacia la derecha. Voy a pasar por acá atrás. Pero allá. No lo voy a cortar. Parece que cachan menos que la primera vez que les hice la clase. Ya. Aquí el dip es el manteo, como les dije, ¿cierto? El ángulo que forma el plano respecto de la horizontal. Ese es el dip. El ángulo que forma el plano respecto a la horizontal. Manteo. Dip direction es otra cosa, es esto que está acá. Es hacia donde cae el plano. Si el plano se cayera, va a caer acá encima, ¿cierto? Como un árbol que está inclinado, se va a caer hacia la derecha, no hacia la izquierda. Ese es el dip direction. Y siempre el dip direction es la proyección de la línea máxima pendiente. El dip direction viene a ser la proyección de la línea máxima pendiente, ¿ven? Y entre la línea máxima pendiente y la deep direction, ¿qué se forma? El manteo. El manteo real, sí. ¿Alguna duda de eso? No, profe. Ya. Aquí tenemos lo mismo. Aquí el deep direction está para el lado contrario, sí. ¿Ya? El deep direction está para el lado contrario porque hacia allá cae el plano. Si se cayera el plano, se va a caer hacia acá. Por lo tanto, la proyección de la línea máxima pendiente o el deep direction estaría hacia allá, hacia atrás, ¿cierto? Este sería el deep direction. Entonces la gente habla del deep dir nomás, deep dir, que sería la proyección de la línea máxima pendiente, y ahí es donde yo tengo el manteo real también, ¿cierto? Es este que está ahí. Y acá dice dirección de inclinación, dirección de inclinación. ¿Para qué dice eso? Dice para que sepa yo que si yo perforo ahí atrás, si yo perforo, imagínense que esta es la superficie, yo perforo, ¿me voy a encontrar con el plano acá o no? Voy atrás, acuérdense. No, porque voy a pasar por aquí. No me voy a encontrar con el plano. En cambio, si perforo aquí, sí me voy a encontrar con el plano. Puede que justo lo atraviese por ahí. Entonces, si yo perforo ahí, voy a llegar
y va a llegar un momento en que voy a atravesar el plano, puede que sea justo en ese punto que voy a atravesar el plano. ¿Ya? Entonces eso me está indicando la dirección de inclinación. Que si perforo para este lado, o sea, hacia la derecha, que podría ser, no sé, esta raya también tiene un rumbo, ¿cierto? También tiene un rumbo, que es, esa raya tiene una diferencia de rumbo de 90 grados por el rumbo del plano, si se dan cuenta. El rumbo del plano es decir, el ángulo que forma esta intersección, ¿cierto?, entre el plano y el plano horizontal. Imaginemos que el norte está para allá, en el plano, este sería el rumbo, ¿cierto? Ese ángulo me representa el rumbo. Aquí le puse alfa igual, pero mejor pongámosle otro nombre para no confundirlo. El alfa sería el manteo. Beta, pongamos. Y ese ángulo beta, que va a ser el rumbo del plano, o sea, de esta cosa que está acá, va a ser norte, beta grados hacia el este, ¿cierto? Pero esta recta, la dirección de inclinación, tiene el mismo rumbo que la dip direction, pero la dip direction lo único que me está indicando es hacia dónde cae el plano. Pero esta dirección de inclinación también tiene un rumbo, que también tiene un ángulo respecto del norte, y ese ángulo tiene una diferencia de 90 grados, que siempre esta recta, ¿cierto?, es perpendicular al plano, por lo tanto va a tener una diferencia de 90 grados respecto del rumbo del plano. Eso es lo que le estaba diciendo solamente. No sé si lo ven, pero les quería decir esa afirmación. ¿Cómo estamos ahí? ¿Están viendo lo que les digo? Sí, Ya. Ahí no estamos viendo un manteo falso, un manteo aparente. Si quiero ver un manteo aparente, tendría que dibujarlo. Por ejemplo, imaginémonos que es una recta que está contenida en el plano, y obviamente no es la línea máxima pendiente. También tiene un ángulo, ¿cierto?, respecto al plano horizontal. Ese ángulo que está ahí, que le puedo llamar gamma, es distinto al alfa del manteo, ¿cierto? Y esa gamma sería un manteo aparente. Y aquí tenemos otra definición que se llama raki o rake. Es el ángulo que forma una recta con el rumbo de un plano que la contiene. Es el ángulo que forma una recta que está contenida en el plano con el rumbo de un plano que la contiene. Ahí está donde yo voy a medir el rumbo, ¿cierto? No es que sea el rumbo en sí, ahí es donde mido el rumbo, que corresponde, ¿cierto?, a la intersección de este plano con el plano horizontal. Ese plano representa o una veta o un dique, acuérdense, o puede representar un manto también, un manto. Los mantos, a diferencia de las vetas, son más bien horizontales. Hablamos de mantos, de cuerpos tabulares, cuando son más cercanos a la horizontalidad. Cuando un cuerpo tabular está más cercano a la horizontalidad, hablamos de manto. Cuando un cuerpo tabular está más cercano a la vertical, hablamos de beta. Cuando un cuerpo tabular está más cercano a la vertical, hablamos de beta. Cuando está más cercano a la horizontalidad, hablamos de manto. Esa es la única diferencia. Suponiendo que es un yacimiento, porque estoy hablando de manto y beta, ¿cierto? Si no es un yacimiento, va a ser un dique cercano a la verticalidad o un dique cercano a la horizontalidad. Ahí no cambia nombre, sigue siendo dique porque es un cuerpo magmático. Entonces el raque, ¿qué es lo que es? Es el ángulo que forma esa recta que está contenida en el plano con esta recta, que es donde yo mido el rumbo, ¿cierto?, del plano. Eso es lo que está diciendo la definición. Es el ángulo que forma una recta, que obviamente está contenida en el plano, con el rumbo de un plano que la contiene. No se refiere con el rumbo, ¿cierto? Se refiere a la recta donde yo mido el rumbo. Entonces esa recta que está contenida en el plano forma un ángulo, ¿cierto?, con esta otra recta, que es la intersección del plano en el plano horizontal. Tengo infinitas
infinitos raques. Ahí tengo otra recta, ¿cierto? Que también tiene un ángulo respecto de la recta del rumbo, que es distinto al ángulo de este. Por lo tanto, este también es un raque, porque también es una recta que está contenida en el plano, y que no es la línea máxima pendiente, ¿ya? Por lo tanto, no es un manteo. ¿Alguna pregunta, duda? Dudas, preguntas. No, No, profe. Ya. Representación en planta de unidades geológicas. Bueno, aquí aparece la topografía, ¿cierto? Que nos ayuda a entender qué cosa la topografía. El relieve, ¿cierto? El relieve, las distancias reales, las curvas de nivel, son las que me permiten interpretar la geografía, ¿cierto? En un plano. Representación en planta, eso se refiere en un plano de unidades geológicas. Para eso existe la topografía, para eso existen los tipos de roca, eso es la litología, los tipos de roca, y las estructuras que ya hemos visto, ¿cierto? Vetas, diques, mantos, batolitos, lacolitos, esas son las estructuras. En topografía, por ejemplo, si eso fuese así, en el mundo real, aquí tengo una especie de laguna, ¿cierto? Y acá tengo una especie de cerro. Si no tiene agua, no es una laguna, obviamente. Pero hay una cuenca acá, y aquí hay un levantamiento. Claramente yo sé que este punto es más bajo que este que está acá, ¿cierto? Entonces, para representarlo en el plano, yo ocupo líneas de nivel, que se llaman, líneas de nivel, o curvas de nivel, ¿ya? Ahí están las curvas de nivel, ¿se dan cuenta? Entonces, yo sé que esa curva de nivel representa que esta parte está más alto que esta. Esta curva de nivel me representa que está más alto que esta, ¿ya? Por ejemplo, bueno, ahí están definidos ya los metros. Por lo tanto, esta sería la línea 0, aparentemente. Esta podría ser la línea, esta podría ser la línea -2, esta podría ser la línea -3, esta podría ser la línea -4 y así, ¿ya? El menos y el más te va indicando si es para abajo o para arriba. El menos te indica que es hacia abajo, ¿cierto? Esta podría ser el 0 también, ¿cierto? Pero esta va a ser el 1, esta va a ser el 2, esta va a ser el 3. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? Cada una de esas curvas se llaman curvas de nivel. ¿Ya? Entonces tengo que fijarme en el numerito que está al lado para saber si está hacia abajo o hacia arriba. Si esto yo ahora lo mido, lo veo desde arriba, ¿qué pasa si yo veo esto desde arriba? Estoy mirándolo desde arriba. Voy a verlo en un plano solamente, ¿cierto? Entonces lo único que me va a definir si está hacia arriba o hacia abajo son los valores que están ahí, estos números que están apegados a la curva de nivel. Esos son los que me van a definir. Si miro desde arriba voy a tener distancias verdaderas. Voy a tener la distancia verdadera que hay entre este punto y ese, por ejemplo. Estoy viéndolo en vista de planta. Voy a saber la distancia que hay entre ese punto y este. Estoy mirándolo desde arriba. Pero estas curvas de nivel, si no tienen número, no voy a saber si son... no voy a saber si son cuerpos levantados o cuerpos hundidos. No voy a saber eso. No voy a poder definirlo si no tienen número al lado. ¿Ya? Esa es otra forma de representar. Bueno, abajo están las curvas de nivel, que serían las proyecciones, ¿ya? Esas curvas de nivel están proyectadas abajo. Entonces, si no tiene ningún número acá, yo no voy a saber si es algo hacia arriba o algo hacia abajo. Claro, si tengo esta vista, sí voy a saber que esta parte es una hendidura y esa parte es un levantamiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy viendo esto. Pero si no tengo esta vista, tengo que tener números aquí asociados. En este caso, como les dije, el número más externo vendría siendo el 0,
El de abajo podría ser el -1, después viene el -2, y así sucesivamente. ¿Ya? Y acá lo mismo, ¿cierto? La parte más externa, ¿cierto? También sería el 0, pero después va subiendo hacia arriba, ¿cierto? Entonces tengo el 1, el 2, este podría ser el 3, ¿ya? Entonces así yo me doy cuenta si estoy bajando o subiendo respecto del plano horizontal. Todo va a ser respecto de un plano horizontal, al cual yo le llamo el 0, ¿ya? Necesariamente el 0 a nivel del mar. Puede ser un 0 que parte de los 1000 metros, pero para mí es mi 0, ¿ya? Es mi punto de partida. Así es la topografía, ¿ya? ¿Ustedes ya tuvieron topografía o no? ¿O lo están teniendo ahora? Personalmente, yo ahora. Ya. Bueno, ahí se supone que están viendo estas cosas. Estructuras geológicas y sus representaciones. Litología. Bueno, en un plano yo dibujo de distinto color los tipos de roca. Por ejemplo, la dacita tiene un determinado color, la monzonita cuarcífera otro color, para diferenciar las rocas en el plano, ¿ya? Representación geométrica de unidades de roca. Por ahora supondremos que estos cuerpos tienen formas planas, o bien que sus fronteras están caracterizadas por un plano. ¿Por qué? Porque estoy viéndolos en un mapa, ¿ya? Por eso los veo como un plano. Entonces, aquí está el plano, ¿ven? Y ¿qué me indican estos números? ¿Para dónde va subiendo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿cierto? Aun cuando no tenga esta visión, por estos números yo me doy cuenta que va subiendo hacia arriba, ¿ya? Esta es la representación, pero en el plano. Esto mismo, pero aquí está representado en el plano. Para eso existen los planos, para poder entender una representación geográfica, ¿ya? ¿Y qué me indica este color y este otro color? Que este es un tipo de roca y este es otro tipo de roca, ¿ya? Entonces este color puede ser dacita y este color de acá abajo puede ser basalto, ¿ya? Que es otro tipo de roca, ¿ya? Y, ¿qué más tengo acá? Me indican que son estratos. ¿Se dan cuenta? Toda esta parte que está acá es un tipo de suelo, por eso es paralelo al plano. Es un estrato. Y este otro tipo de suelo, este podría ser un manto de carbón, y esto arriba puede ser otro tipo de suelo. Como está oscuro, aprovecho de decir que podría ser un manto de carbón, no necesariamente, ¿ya? Es solamente para entender que este es un estrato que ha sido erosionado, ¿cierto? Y estoy viendo esta parte del estrato, pero originalmente el estrato seguía para allá, ¿cierto? Y seguía para acá. Y aquí tengo otro estrato y otro estrato. ¿Se acuerdan lo que eran los estratos? Los vimos al principio. Que eran los suelos que conforman, ¿cierto? la litósfera o la corteza terrestre. Entonces, a veces cuando yo estoy en la cordillera puedo ver un corte, ¿cierto? En la cordillera y se ven varios colores, ¿cierto? Distintos. Se ven como planos de distinto color. Esos son los estratos. Entonces, si yo miro acá, si yo miro desde acá, yo voy a ver que este es un estrato color celeste y un estrato color plomo, ¿ya? Pueden haber más estratos hacia abajo y más estratos hacia arriba. Si esto sigue, ¿cierto? Puede que aquí cambie a otro estrato, ¿cierto? Entonces toda esta parte podría ser roja, más rojiza. Esta seguiría siendo celeste y esta aquí abajo seguiría siendo ploma. Ploma para allá, celeste hacia allá, y esto sería otro estrato. Entonces vería tres estratos. Ahora tenemos estratos verticales. Los estratos anteriores eran horizontales, ¿se dan cuenta? Esos son horizontales, estos son verticales, pero también son estratos. ¿Qué pasa? La cordillera cuando se levanta, a veces levanta los suelos, y los suelos quedan verticales, ¿ya? Entonces ese suelo, esa parte que se ve ahí como levantada, que es de color celeste, es un suelo antiguo, este otro suelo, pero están hacia arriba, son verticales, por eso se llaman estratos verticales, ¿ya? Y los colores me indican que este es un tipo de roca o un tipo de estrato
y este otro tipo de estrato. Este estrato es de un color porque tiene distinta mineralogía que este otro estrato, ¿cierto? Los colores cambian por, básicamente, la mineralogía, los minerales que contiene esa roca son de distinto color, por eso yo veo el estrato de distinto color. Los minerales son distintos, los minerales tienen colores distintos, por lo tanto, se ve de un color un estrato y de otro color otro estrato. Eso se debe a la mineralogía, o sea, eh, a los componentes básicos, ¿cierto?, del estrato. Las rocas están constituidas por minerales, y los minerales tienen distintos colores. Entonces, cuando los minerales en su conjunto forman estos celestes, significa que hay minerales azules, otros blancos, entonces yo de lejos veo algo celeste. Y esto, plomo, puede ser que los minerales son todos plomo, o que hay unos negros, unos blancos, unos negros, unos blancos, y de lejos yo veo que esto es plomo, ¿ya? Miren, ahí tengo los estratos horizontales, ¿cierto? Y acá abajo los verticales. Fíjense la diferencia. Los estratos horizontales tienden a seguir las curvas de nivel, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las curvas de nivel están en el plano, ¿pues se acuerdan? Este es el plano 200, este es el plano 300, este es el plano 500. Por lo tanto, cuando los estratos son horizontales, tienden a seguir las curvas de nivel. Cuando los estratos son verticales, como el caso que está acá, cuando los estratos son verticales, ¿qué tengo? Tengo que los estratos, ¿cierto?, cortan las curvas de nivel. Cuando los estratos cortan las curvas de nivel, significa que son estratos verticales. ¿Ven? Están cortando las curvas de nivel. En cambio acá, son paralelos a la curva de nivel. Aquí son paralelos, porque son estratos horizontales. Cuando son estratos verticales, cortan las curvas de nivel. Esa es la única forma de entender si son estratos verticales o horizontales. Y aquí, de igual forma, como tengo la curva 100 acá, la curva 200 acá, la curva 300, significa que voy subiendo hacia arriba, ¿cierto? Subiendo hacia arriba. O lo que es lo mismo, bajando hacia abajo. Desde el 500, 400, 300. Literalmente estoy bajando hacia abajo, ¿cierto? Suena como ridículo, pero estoy bajando hacia abajo en el sentido que hacia donde yo estoy apuntando. No estoy bajando. Por lo tanto, del 500 paso al 400, al 300, al 200 y al 100. Eso significa regla de las B, ¿ya? A las B se refiere a las curvas de nivel, ¿ya? A esas B. Ahí tengo las mismas B, pero el estrato horizontal, ¿cierto?, siempre es paralelo a la curva de nivel. El estrato vertical corta las B, corta las curvas de nivel. ¿Dudas, preguntas? Estoy ya diciendo materia nueva, toda la parte esta de los estratos verticales y los planos, ¿ya? Todo eso sería ya materia nueva para segunda prueba, no entra mañana. ¿Hasta dónde? ¿Hasta mañana entonces? Donde vimos la clase pasada, pues, Ah, ya. partí partí recordando la materia de la última clase, pero ya estamos avanzando, ya pasamos la materia de la última clase. Estratos inclinados. También existen estratos inclinados, o sea, no son ni horizontales ni verticales, ¿ya? Pero uno se da cuenta que están inclinados porque igual cortan las curvas de nivel. Ahí las cortan, aquí también las cortan. Aquí las cortan en 90 grados prácticamente, miren. Ese ángulo que está ahí es de 90 grados, ¿cierto? Cuando ese ángulo es de 90 grados es porque los estratos son verticales, ¿ya?
Pero en el caso que viene, no estoy formando un ángulo de 90 grados. Menor, ¿cierto? Bueno, puede que justo se dé que este ángulo sea de 90 grados ya, pero la mayoría no son. Este es de 90, de 90, ese no es de 90. Entonces ahí yo puedo entender que es un estrato inclinado. Pero el estrato inclinado igual corta las curvas de nivel. Eso es lo que le quería demostrar. Los estratos inclinados igual cortan las curvas de nivel. En cambio, los estratos horizontales no las cortan. Ahí están, ¿ven? No las cortan, son paralelos. Los verticales las cortan y los inclinados las cortan. Pero la diferencia es que este ángulo es menor a 90 grados en los estratos inclinados. ¿Viste los estratos inclinados? ¿Ven? Este es un tipo de suelo, este otro tipo de suelo, otro tipo de suelo. Los colores me indican que la roca es distinta. ¿Ya? Hablamos de suelos porque son suelos solidificados, ¿cierto? Entonces aquí hay minerales que hacen que este sea de distinto color a esta otra. Lo mismo acá. Bueno, aquí no están los números, pero si uno ve esto, entendería que este podría ser un 400, ¿cierto? Este debería ser un 300. Y este vendría siendo un 200. ¿Cierto? O sea, está tal cual bajando la altura hacia abajo. Bajando la altura hacia abajo. Estos son metros respecto de un punto. No necesariamente son metros respecto del nivel del mar. Puede ser que mi cero que está acá, puede ser que mi cero que está acá sea a los 1000 metros o a los 1200 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ese 200 me indica solamente la distancia respecto de este cero. A no ser que diga otra cosa y que diga metros sobre el nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahí también hay estratos inclinados mismo. Estrato inclinado, estrato inclinado. Eso está inclinado hacia adentro. Eso está inclinado como hacia, esto está inclinado hacia allá. Eso está inclinado hacia acá. Inclinado hacia allá. Perdón. Inclinado hacia acá. Bueno, esos son los verticales. Inclinado, inclinado. Aquí también cortan, ¿se dan cuenta? Cortan las curvas de nivel. No están paralelas. Las paralelas se ven así. Perdón, ahí. Esas son las paralelas. Ahí hay corte en 90 grados. Son los estratos verticales. Estrato inclinado. Estrato inclinado. También están cortando. No son paralelos. No son paralelos exactamente, ¿cierto? Porque están cortando, ¿eh? Están cortando las curvas de nivel, por lo tanto son estratos inclinados. En este caso vendría siendo esa representación. Entonces yo mirando de arriba, se ve así. Y miro desde arriba, se ve así como está acá. Este también sería un estrato inclinado, entonces. Y me está indicando que hacia abajo va bajando la altura. 500, 400, 300, 200, 100, ¿ya? Entonces eso te indica que el agua escurriría hacia abajo, ¿cierto? Y estas curvas te hacen ver que esto es una quebrada. ¿Por qué? Porque de aquí a acá está la misma altura. De aquí a acá está la misma altura. De aquí, de este punto, tiene la misma altura acá al frente. Por lo tanto, esto te indica que es una quebrada, ¿cierto? Eso se llama quebrada en un cerro. Quebrada. Ahí tengo curvas de nivel, si se dan cuenta. Una curva que dice que esta es la altura 600, esta es la altura 500. Por lo tanto, voy bajando así, ¿cierto? Voy bajando así. ¿Qué es el método de los dos puntos? Es para medir alturas que están entre medio. Por ejemplo, yo quiero saber qué altura tengo ahí, o qué altura tengo ahí. Como no puedo saber, ocupo este método que se llama el método de los dos puntos, que tiene que ver con extrapolar, extrapolar. Es el método de los dos puntos, donde yo extrapolo.
Entonces, ¿qué es lo que te indica el método? Que yo tengo que trazar una línea, ¿cierto? Aquí tracé otra línea. Yo tengo esa altura, ¿o no? Ese punto justo que está intersectando esta recta roja con esta curva de nivel, yo tengo esa altura. Esa altura es de 500. O sea, justo en ese punto que está ahí, yo tengo 500 metros. ¿Por qué? Estoy cortando la curva 500. Y en este punto que está aquí, ¿qué altura tengo? 600 metros. Entonces sé que la diferencia de nivel entre estos dos puntos es de 100 metros. ¿Cierto? Entonces se le llamé Rho1, Rho2. Bueno, ahí pusieron Rho ambas, pero este podría ser Rho1, Rho2. Para que se quede más claro, este puede ser Rho1 y Rho2. Son rectas distintas, ¿cierto? Esta recta corta varios puntos. Miren, corta ese punto que es de 500 y corta este otro punto que es de 600. Por lo tanto, baja hacia allá, ¿cierto? Y aquí baja hacia abajo. Hacia la derecha baja. ¿Por qué? Porque este punto que está ahí es 600, pero este punto que está ahí es 500. Ese punto que está ahí, ¿qué? Es 500. ¿Cierto? Porque está cortando la curva 500 justo en ese punto. Entonces esos son los valores que me van a poder definir con esa recta cualquier valor entre medio. Esta recta es perpendicular a Rho1 y Rho2, ¿ya? Y yo tengo la diferencia de nivel que hay ahí. Y tengo el plano. Por lo tanto, puedo calcular cualquier punto que esté entre medio. ¿Esa distancia la tengo o no? ¿Tengo esa distancia que está ahí de o no? Sí, son 100 metros. No, pues la diferencia de nivel son 100 metros Ah, ya. de altura. Pero la D la tengo. La tengo a escala, porque yo la puedo medir. La puedo medir directamente con un escalímetro o con una regla. Esa es la distancia real, porque esto está en un plano. Por lo tanto, cualquier distancia en el plano es real, ¿o no? La distancia que está aquí, que es perpendicular al punto 600 y perpendicular al 500, esa distancia yo la tengo, es verdadera. Entonces lo que tengo es esto, miren. Voy a tener esto. Desde este es 500, este es 600, y tengo este ángulo perpendicular. Esta D yo la tengo, la puedo medir directamente. Por lo tanto, yo puedo poner aquí que esa D es el valor que mido ahí con el escalímetro, ¿cierto? Ahí tengo que saber si la escala es de 1 a 100, de 1 a 200. ¿Qué significa eso? Que si cualquier centímetro que yo mido en el plano, si es 1 a 50 o 1 a 100, cualquier centímetro que mida en el plano significa que en terreno es 50 veces más. Un centímetro en el plano va a ser 50 centímetros en el terreno, si es 1 a 50. Si es 1 a 100, un centímetro en el plano va a ser 100 centímetros, ¿cierto?, en terreno. Eso significa a escala. Entonces, si yo mido esto, y mido acá que esto mide, por ejemplo, 10 centímetros, y la escala es 1 es a 100, los planos se dibujan a escala, ¿cierto? No los puedo, esa es la gracia de un plano, no puedo tener las distancias verdaderas. Entonces te dice que un centímetro del plano son 100 centímetros reales. Por lo tanto, si aquí tengo 10 centímetros que tengo en terreno, tengo, ¿qué tengo? ¿Cuántos metros tengo en terreno? Si tengo 10 centímetros. 1000 metros. Un centímetro son 100 centímetros. Son 10 metros. ¿Ya? Estos serían 10 metros. Estos serían 10 metros si esta fuera la escala 1 es a 100. Estos serían 10 metros si son 10 centímetros en el plano. ¿Ya? Y acá tengo 100. Entonces yo puedo calcular, porque tengo este ángulo también, ¿cierto? Tengo ese ángulo, ¿no? ¿Lo puedo sacar?
No lo tengo directamente, ¿cierto? Pero lo tengo en el fondo. ¿Por qué? Porque seno de alfa es igual a cateto opuesto, ¿cierto? Que sería esta distancia que está ahí. ¿Esa distancia cuánto es? 100. Partido por seno de alfa es cateto opuesto partido por ¿qué cosa? ¿Se acuerdan o no? Seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa, y esta es la hipotenusa. ¿Ya? Y tengo esa distancia, ¿no? No la tengo, pero la puedo sacar. Imaginemos que este es X. Esa es la hipotenusa. ¿Cómo la saco? De esta distancia la tengo, porque es 100. Y este es, bueno, en este caso es 10, ¿cierto? Pero en el real son 10 metros, ¿cierto? 10 metros. Por lo tanto, si estos son 100 metros, yo no tengo que trabajarlo en centímetros, tengo que pensar en real, 10 metros. ¿Por qué? Porque 1 centímetro es 1 metro. 10 centímetros van a ser 10 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo saco el X? C cuadrado, ¿cierto? Es igual a cuadrado más B cuadrado. Pitágoras. ¿Tengo A y B? Sí lo tengo. Tengo A o B, o A y B, da lo mismo en este caso. Este puede ser A, este B, esto, o este A y este B. Entonces tengo que C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrado, que sería, por ejemplo, 100 al cuadrado más B al cuadrado, que sería 10 al cuadrado. Por lo tanto, sí tengo X, ¿cierto? Eso es igual a X. ¿Cuánto me daría X? ¿De acuerdo a eso? Raíz cuadrada de, abre paréntesis, 100 al cuadrado más 10 al cuadrado, cierra paréntesis. Y eso me da 100, 100,5. Entonces X es 100,5. Como está todo en metros, estos son metros. Este es el método 2 puntos, ¿ven? Este es el método 2 puntos. Voy a borrar para aclarar todo. Entonces tengo esa distancia, porque está en distancia verdadera, porque esto es un plano, por lo tanto puedo medir directamente, lo único que necesito es saber a qué escala estoy trabajando. Entonces ocurre esto, lo que les acaba de mostrar, ¿cierto? Aquí tengo 100, porque esta es la curva 500, ¿cierto? Y esta es la curva 600, ¿cierto? Por lo tanto tengo una diferencia de 100 metros entre este punto y este punto, porque este punto pasa por la curva 600, ¿cierto? Ese punto pasa por la curva 600, ¿Mm? Y este punto que está acá, si lo proyecto, ¿cierto? Pasa por la curva 500. Por lo tanto, aquí tengo 500 y acá tengo 600. Por lo tanto, la diferencia entre este punto y este punto, o entre esta raya y esta raya justo ahí, es de 100 metros. Y esa distancia la tengo. Y es un ángulo de 90 grados, por lo tanto puedo trabajar Pitágoras. Con eso obtengo ese ángulo, ¿cierto? Como les acabo de demostrar. ¿Cómo lo obtengo? Lo obtengo con cualquier función trigonométrica. Lo hicimos con seno, pero puede ser con tangente. ¿Ah? ¿Qué significa si lo hago con tangente? Tangente de mu es cateto opuesto por cateto adyacente, ¿cierto? Cateto opuesto sería 100 partido por cateto adyacente, que es D, ¿ya? Y ya vimos que D era 10. ¿Te acuerdas que 10 era 10? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser ese ángulo? El ángulo se mide así. Tangente a la menos 1, así lo obtengo, de 100 partido por 10 es igual a ¿qué cosa? A mu. Tienen que fijarse que estén trabajando en qué grado. Tienen que ver si están trabajando en sexagesimales, centesimales o radianes.
tienen que estar trabajando en la letra D o DEG. Esa es sexagesimal. Entonces yo pongo Shift para sacar tangente a la menos 1, aprieto tangente y ahí estoy tangente a la menos 1. Que es lo mismo que arco tangente, ¿ya? Tangente a la menos 1 o arco tangente es lo mismo. De 100 dividido por 10, cierra paréntesis, igual a 84.28. 84.28. Este ángulo que está ahí es aproximadamente de 84 grados. Según, y esto es 100 y esto es 10. Acuérdense que esto ya lo habíamos medido y era 10. Yo lo hice considerando una escala, acuérdense, que era 1 a 100, pero puede que no sea esa la escala. Por eso nos dio 10, ¿ya? Porque 1 centímetro, suponiendo que, suponiendo que esto eran 10 centímetros, yo supuse que esto eran 10 centímetros, porque yo lo puedo medir, ¿cierto? Yo les di un ejemplo al tiro, lo trabajé con números, pero en el fondo lo que tienen que saber es esta teoría. Esto está, yo lo puedo medir directamente con un escalímetro o una regla, y lo otro es saber a qué escala estoy trabajando. Aquí tiene que haber, en un plano siempre hay una escala. Puede ser 1 a 50, 1 a 100, 1 a 500, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice la escala? Que una unidad del dibujo son 100 unidades reales. Una unidad del dibujo son 100 unidades en terreno. Yo hablé de centímetros, por lo tanto, consideré que esto valía 10 centímetros, por eso supe que esto que está acá, le dimos el valor de 10 metros, ¿ya? Es un ejemplo solamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, profe. No, profe. Ya. Ya, pues chiquillos, este es el dibujo que vimos ya lo analizamos, así que quedaríamos hasta acá nomás. Vamos a dejar hasta acá la clase. ¿Ya? Nos estamos viendo. Chao, profe, que esté bien. No, profe. No, profe. Acuérdense que mañana es la prueba. No lleguen tarde porque si no les va a quedar menos tiempo. La prueba parte, usted entre o no entre a la hora, la prueba parte corriendo el tiempo al tiro. Por lo tanto, si entra tarde, le va a quedar menos tiempo. A las 11 entonces, ¿verdad? A las 11 va a ser la prueba, seguramente va a durar hasta las 11:45, 11:40. Siempre duran 40, 45 minutos. Y si entran a las 11:30 les va a quedar 10 minutos, así que ojo con eso. Ya, perfecto. Nos Gracias, estamos profe. viendo. Chao.